Tenemos a José y Álvaro Basagoiti sentados con nosotros, que son, como decía antes, CEO y cofundador de Trading Pro y Partner and Founder de Trading Pro, además de que Álvaro es el autor de Entendamos el Trading. Cortándonos un poquito, ¿quiénes sois? Bueno, pues lo has dicho muy bien, Javier. Decirte que estamos por primera vez juntos en Negocios de Televisión, gracias a ti. Ajá. Así que eso es lo primero de todo, ¿vale? Y nada, un placer compartir mesa con la familia, realmente. Y nosotros, bueno, pues somos economistas, llevamos ya 16 años, cuidado, en los mercados financieros, y desde hace 6 fundamos Trading Pro, que es una startup española que se dedica un poco al desarrollo de software financiero, a la comunicación, a la formación también, y queremos, pues eso, dar un poquito de luz a este bonito y necesario mundo de la cultura de educación financiera tan necesaria en España, ¿verdad? Sí, tengo que decir que soy coescritor del libro, José también lo escribió. Somos cofundadores de una empresa y coescritores del libro. Yo no quería tampoco entrar ahí entre los hermanos a la guerra porque no me ha parecido bonito. Y primicia, estamos escribiendo el siguiente libro, o sea que aquí ya lo avanzamos. Que dos primicias hoy, primera vez en un medio juntos los dos y primera primicia de vuestro siguiente libro. Eso es. Bueno, pues enhorabuena, gracias por otra parte por haber elegido este programa. Gracias a vosotros por invitarnos, es un placer estar aquí. Un placer, un placer. Bueno, hoy me gustaría hablar un poco de distintos temas, ¿no? Ayer, por ejemplo, la noticia no fue el IPC, sino un gran fracaso en las ventas minoristas. ¿Quién me lo comenta? Bueno, sí, efectivamente. A ver, el dato IPC fue importante porque, bueno, al final confía un poco en la narrativa de Powell de que realmente esto era un bache en ese proceso no lineal de desinflación, ¿no? Y eso lo tomó el mercado como muy optimista porque, bueno, pues acerca ese esperado recorte de tipos. Ahora está descontando los swaps de los Fed Funds, 2 recortes, uno en septiembre y otro en diciembre, ¿no? Hasta hace poco era solo un recorte, por lo tanto ese repricing es lo que nos ha hecho ver nuevos máximos históricos en Wall Street, ¿no? Nasdaq, S&P 500, pero yo efectivamente me quedo sobre todo con ese descalabro tremendo en las ventas minoristas, que a priori, bueno, alguien puede decir, ¿cómo eso es positivo para la bolsa, no? Suena un poco contraintuitivo. Bueno, porque al final que se afecta el consumo, que era lo que estaba empujando a la inflación, a corto plazo se ve como algo bueno, repito, para unos mercados dopados o que, al fin y al cabo, lo que buscan es esa adicción que tienen a la liquidez. Y el hecho de que se deteriore la economía, cuidado, no mucho, pero un poco, es positivo, porque enfría los precios, que ahora mismo es el principal problema que tiene la Reserva Federal. Su mandato estatutario, no olvidemos, que es controlar la inflación, aunque mandatos no estatutarios, y yo siempre lo comento, es ser garantes de unos mercados financieros, y la Fed y Powell están consiguiendo una vez más, en un entorno muy hostil, tener a las bolsas en máximos históricos, cuidado, con política restrictiva, y a los bonos ya alejándose mucho de ese 5% en el soberano de 10 años, que era lo que temía evidentemente el Tesoro. No es de extrañar entonces que el consumidor haya llegado al final a su límite, ¿no? en las deudas de tarjeta de crédito. Sí, de hecho hemos visto que creo que el dato es 1,2 billones de los europeos, trillón americano, de deuda en el global de los americanos de deuda de tarjetas de crédito. Estamos empezando a ver impagos en tarjetas, con el coche, no ha llegado vivienda todavía, afortunadamente. Pero bueno, esto yo voy a llevar un poco a la contraria a José, vamos a discutir aquí los hermanos en directo. Muy bien. Yo creo que se está poniendo que va a haber un par de rebajas de tipos de interés, por lo menos alguna, de aquí a final de año. Yo realmente no creo que esté la situación para bajar los tipos de interés, tenemos la inflación todavía alta, está alta, en Europa más controlada, en Estados Unidos alta, y todavía está bastante bien el mercado laboral en Estados Unidos. Si fuera independiente la Reserva Federal, no la bajaría. Ahora bien, sabemos que no son independientes. Si no fuera uno de los mandatos de la Reserva Federal, quieres decir. Claro, ¿qué pasa? Que la Reserva Federal, el Tesoro americano le va a decir, mira, tenemos un déficit brutal, nos está costando muchísimo dinero endeudarnos, vamos a bajar los tipos de interés para poder, bueno, pues seguir endeudándonos y creo que es el 4% del PIB lo que está pagando ahora mismo de intereses de deuda de Estados Unidos. Es brutal. Entonces, claro, al no ser independientes, yo creo que van a bajar los tipos de interés antes de lo que deberían. ¿Y esto qué va a implicar? Que posiblemente podamos volver a tener inflación quizás en 2025. Yo no creo que la inflación vaya a ser un problema del pasado. Mira, Javier, has hablado de la deuda de las revolving, ¿no? Que son las tarjetas de crédito. Para que lo sepan los espectadores, realmente Estados Unidos ha podido aguantar sin esa recesión tan esperada, ¿verdad?
Por tres razones. En primer lugar, por el empleo. El empleo está bastante fuerte, seguimos por debajo del 4%, es decir, estamos en pleno empleo. Aparte, maquillajes políticos y todo lo que queráis, realmente es robusto, ¿no? Hay trabajo part-time, hay empleo público, pero está robusto. Sí que hemos visto, perdona, que se empezaban a debilitar los ingresos por hora pagada, empezaba a notarse ya ese tonito, ¿no? Quizá donde empezamos a ver, a pesar de seguir en pleno empleo, ese tono donde ya parece que empieza a afectar de algún modo la política monetaria. Esa inflación salarial que dices tú, sí, efectivamente se está empezando a notar, incluso la contratación también, que es lo primero que se resiente antes que el despido, como es lógico, pero eso más o menos se sostiene, pero las otras dos vías, que eran el ahorro, recordar, todos lo sabemos, ¿no? Vivimos un helicóptero financiero brutal, sin precedentes, ¿no? Cheques a los buzones, abrías el buzón y te llevas 5.000, 10.000 euros, ¿no? Los americanos. Evidentemente eso... A nosotros nos llegó el cheque ese. No, a mí no me llegó, no. No sé si a vosotros. A mí no me llegó, pero a los americanos sí. A lo mejor es que no teníais bien puesta la dirección. Mirad, A ver si va a tener que revisar, ¿no? Yo no voy a declarar nada. Eso, al fin y al cabo, causó una bolsa de ahorro que ha servido durante este ciclo duro pues para mantener esas pautas de consumo y también lo que estamos comentando, ese endeudamiento vía tarjeta que es a corto plazo, que eso sí, ha llegado ya a un límite, como estás comentando, Javier, donde los bancos están cortando el grifo, evidentemente porque está subiendo mucho la morosidad. Entonces, si quitamos prácticamente las tres, ¿no?, vías por las que se ha mantenido el consumo, podemos entender que en próximos trimestres se va a ralentizar. Y cuidado, el PIB, el 80% es consumo. Por lo tanto, si estamos diciendo que lo que ha sostenido el consumo se está yendo, pues ergo, en próximos trimestres vamos a ver cómo cae ese consumo, por lo tanto, muchos de los márgenes de las empresas se van a ver afectados. Yo ya espero que Perdona que te corte, es justamente lo que estamos deseando, ¿no? Que se caiga ese consumo para que la inflación consiga sujetarse y no sea tan pegajosa como estamos diciendo, ¿no? Es curioso que deseemos una ralentización económica, ¿verdad? Es que es una muy contraintuitivo. Es así, la verdad es que es raro, pero es mejor una recesión que una inflación crónica. Es mucho menos dañina a medio y largo plazo una recesión, aunque parezca raro decirlo, porque purga la economía, realmente es siempre el inicio de un ciclo de auge, que sostener artificialmente, por no querer sufrir esa recesión, sostenerlo vía inflación, vía déficit, al final acaba siendo mucho más nocivo a medio y largo plazo. Entonces, ¿espera recesión o el soft landing este que hablan al final? Yo espero recesión económica. Venga, yo la espero. Yo soft landing. Entonces, otra vez te vas a puta, que se va a hacer. Bueno, pero verás, hablando un poco y haciendo un poco de resumen, vemos que desde luego Estados Unidos está en un punto que es complicado de aflojar ese consumo, ¿no? y que al final esas políticas monetarias van a hacer efecto. Pero ¿qué me decís de China? Es que China está en un momento también muy peculiar. China tiene otro ciclo. A ver, China tiene un crecimiento económico, creo que era el 6 y pico por ciento, no me acuerdo del dato. Realmente, el último dato fue bueno, pero yo creo que para un país como China se puede esperar un crecimiento todavía un poco mayor. Es decir, se está estancando un poco, yo creo, China. Y tenía ese problema del sector inmobiliario, que ya parece cosa más del pasado. ¿Y qué pasa con el sector tecnológico? Que es lo que parece que ahora es el gran sector de China. Como empecemos con la desglobalización, ya sabemos que Biden le ha subido la apuesta con los aranceles y ahora va a volver Donald Trump a ganar. Y esta guerra comercial a China no le beneficia. Tampoco digo que le beneficie a Estados Unidos y desde luego no a los consumidores. Pero claro, si ahora China, el motor de China es el sector tecnológico y esta desglobalización, porque China vende mucho, obviamente, coches eléctricos, paneles solares, a Europa, a Estados Unidos, por ahí yo creo que lo que busca Estados Unidos con la guerra comercial es pinchar un poco ese balón del sector tecnológico chino y ya veremos. A mí, yo estoy invertido en China, quiero decirlo, a medio plazo lo veo interesante. Ahora si quieres comentamos algunas acciones, Alibaba estamos invertidos, Baidu, JD.com, voy a comprar un poquito más abajo. Pero cuidado que a medio largo plazo veo que puede tener problemas el sector tecnológico China si consigue ganar Estados Unidos la guerra comercial, que ya veremos, claro. Alibaba estáis invertidos. Sí. Me parece muy curioso. Buen dato, ¿eh? Alibaba están invertidos los Basagoiti. Yo lo dejo ahí. Sí, es que hay que distinguir siempre a la hora de hablar de una región económica, de la economía financiera o mercados, que de la economía real. Porque a día de hoy las bolsas, por mucho que presuma Sánchez, ¿verdad?, del IBEX, no representan la salud de una economía, ni mucho menos. Las bolsas son un termómetro de la liquidez, que es lo que mueve a día de hoy los mercados. Desde el año 2008, que cambió el sistema monetario, ahora estamos en un entorno muy perverso de inflación de activos crónica. Yo siempre por eso digo que el coste de no estar invertido es brutal y por eso la educación financiera es tan importante. Entonces, en China, a pesar de que el ciclo no sea bueno, yo estoy de acuerdo, en el clásico ciclo austríaco estaríamos ahora mismo
mismo en una fase de no recesión, porque estamos con crecimientos reales positivos, pero sí de ralentización, pero es que es el mejor momento para comprar. Remontaros un poco a la última crisis. ¿Cuándo es donde queréis entrar? Año 2008, después del gran crash, cuando todo era pánico y los medios vendían apocalipsis, momento de entrar. Ya decía Warren Buffett, venden euforia, compran pánico, ¿no? Y China ahora mismo creo que ha tocado más o menos suelo, ha habido su particular 2008, como yo siempre digo, y tiene la posibilidad, al estar en deflación, conocimos el dato el otro día, es deflación de precios y deflación monetaria, porque tiene un shock negativo de crédito, pero ¿qué les permite eso? Estimular vía autoridades públicas, les permite con políticas de estímulo fiscales, sobre todo de infraestructuras, y sobre todo políticas monetarias. Ya están con QEs, han reducido los tipos de interés, han reducido también el tipo del repo, han reducido el coeficiente legal de caja para los bancos. Lo que quieren es que se inicie un nuevo ciclo de endeudamiento, y eso es agua de mayo para las bolsas. Entonces, al final los traders lo que tenemos que mirar es en qué ciclo está y la liquidez. Yo siempre digo que la fontanería monetaria es lo que hoy en día un inversor tiene que conocer y tiene que aprender de verdad, porque es lo que mueve los mercados. Y ahora mismo China está iniciando un nuevo ciclo de liquidez, a diferencia del eje atlántico, Estados Unidos y Europa, que quizás estén algo más caros. Por eso una rotación sana, no es un consejo de inversión ni mucho menos, pero una rotación sana a China creo que es bastante interesante. Pero estamos invertidos en China, ¿no? Sí, nosotros sí. Al final, evidentemente, desde el 2008 hemos aprendido ese quantitative easing que nos traía Japón. Por eso hablamos de economía japonizada, de esa insuflación brutal de liquidez que estamos viviendo y que no permite que el ciclo económico se comporte en base a oferta y demanda, que al final es lo que hace que una economía sana. ¿Vosotros pensáis que ahora mismo, con estos nuevos estímulos que está viviendo China, esos nuevos QEs que están empezando a implementar, van por el mismo erróneo camino que estamos viviendo en Occidente, que estamos viendo que nos cuesta, como muy bien decías, ese 4% en Estados Unidos solamente de deuda emitida, de expansión de esa política ultra expansiva? ¿Creéis que van a entrar dentro de ese tipo de comportamiento, o quizá, como son jugadores de medio y largo plazo 1000 veces mejores que Occidente, sí que van a balancear un poquito más? ¿Qué os parece? A ver, yo creo que aquí, sobre todo en Estados Unidos, un poco más que en Europa, tenemos un problema no solo de una política monetaria, como tú dices, expansiva, casi crónica, pero es que la expansión fiscal es brutal. Y ahí sí que no veo límites, porque, claro, Biden ha gastado, tiene el déficit, no sé si sea el 8% o 6 y pico por ciento, ha bajado al 8%, pero es que Donald Trump, cuando estuvo 4 años, también tiró mucho de gasto y de déficit. No es un ejemplo ni mucho menos de saber ahorrar. Entonces, como tengamos esa política fiscal tan expansiva, y se va a unir, obviamente, a una política monetaria expansiva, no estamos en política monetaria expansiva, pero por lo menos está reduciendo la política monetaria contractiva, y en breves va a llegar la política monetaria expansiva. Por eso te decía antes que, claro, la inflación igual la conseguimos controlar ahora mismo, pero es que la inflación va a volver a aparecer, o creo yo que va a volver a aparecer, pues posiblemente en 2025 tengamos otra vez el mismo problema de inflación. Entonces, al final, claro, no va a hacer Estados Unidos un default, porque ese estallido de burbuja no va así, pero lo van a ir pagando con inflación y lo pagaremos. Lo hizo en 2008, al fin y al cabo. Bueno, no falló, no fue default del país, pero desde luego fue default de la economía. Sí, para mí lo vaya haciendo con inflación, y yo no descarto para nada, no lo sabemos, pero que el objetivo de inflación del 2% se vaya subiendo. Vete tú, 3,5%, no sería raro verlo en unos años. Yo no sé si, compañeros, si podéis pinchar mis gráficos en este momento. Tengo puesto un gráfico de la deuda estadounidense, así a lo tonto, son 34,001 trillones. De esa deuda que estamos hablando es un 4% anual lo que hay que pagar, de 34,001 trillones de dólares. ¿Creéis que esa liquidez tan salvaje, ese ratio de endeudamiento tan brutal, como decíamos un poco, va a ser una de las posibles talones de Aquiles de China o no? Yo, has dicho algo muy interesante, que es que China sabe pensar a largo plazo, ¿no? Cosa que Occidente, por la composición política, no sabe, ¿no? Sin embargo, no lo creo. Yo sé que hay mucho tremendismo, ¿no?, con la deuda de Estados Unidos. Hay que entender que el mundo necesita la deuda de Estados Unidos. No olvidemos que el comercio de bienes, casi todo, está denominado en dólares. Si cada vez producimos más, hay más bienes y servicios, necesitaremos más dólares para no entrar en una deflación perversa. Una deflación es, al igual que la inflación, descoordina mucho la economía, ¿no? Entonces, esto ya lo decía Triffin, ¿no?, el famoso dilema de Triffin. Estados Unidos está obligado prácticamente a exportar dólares
al resto de economía. Por eso la Reserva Federal actúa, yo muchas veces lo digo, como banco central del mundo, no solo de Estados Unidos. Es un rol que nadie le ha dado, pero este nuevo sistema que tenemos realmente lo requiere. Y por eso yo siempre digo, una crisis financiera llegaría cuando no haya liquidez. ¿Por qué? Porque hoy en día necesitamos que todas las deudas se vayan refinanciando. Para eso necesitamos liquidez. Si paramos la deuda, todo cae. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué queremos? ¿Seguir con este sistema o realmente vivir un desapalancamiento privado que sea una recesión que dejaría mucho desempleo, crisis financieras tremendas, muchas quiebras? Es una pregunta que yo como liberal me he hecho muchas veces y que es mejor, ¿no? Seguir sosteniendo este sistema que más o menos pues, nos da una calidad de vida y es sostenible, yo creo que más o menos sí. Yo he hecho mucho estudio sobre esto, o realmente ir cambiando de patrón. Y dejar caer, y lo que se deba, y dejar como has comentado tú, al puro mercado, ¿no? No lo sé, yo he tenido mucho debate interno sobre esto, pero lo que está claro es que yo creo que China, que comentabas, todo esto volvemos al principio, que es China, de momento es muy positivo para los mercados. Al fin y al cabo yo soy inversor y lo que me importa, y a medio y largo plazo sí que tengo mis dudas, porque está rescatando al sector inmobiliario. China está comprando a los promotores las viviendas que no venden, como hizo aquí la Sareb, ¿no?, de Banco Malo, pero lo hace el propio gobierno, ¿no? Eso no suele ser bueno. Entonces veremos las segundas derivadas, como decía Henry Hedlitz, ¿verdad? Que a mí siempre me gusta, un economista no solo tiene que quedarse en el corto plazo, sino ver esas segundas derivadas que se pararán con estancamiento económico, como ha pasado siempre, ¿no? Pero a corto plazo consigue evitar un shock muy profundo que, bueno, pues es muy desagradable, evidentemente, para la sociedad y tiene mucho rédito electoral. Yo tengo ese debate interno de qué es mejor, ¿no? Y no tengo una respuesta clara. Yo creo que aquí, un poco sobre todo para los espectadores, habría que pensar en qué es lo que va a suceder en la parte donde China de verdad está pinchando, que es en la parte inmobiliaria, en ese Evergrande del que ya no se habla, en ese despiece que han hecho de Evergrande, en toda la parte inmobiliaria que han intentado hacer como se hacía en Estados Unidos, crecimiento en base a ese tipo de préstamos que al final no han sido pagados, han entrado en mora, y la construcción masiva que al final no ha sido financiada correctamente. ¿Vosotros pensáis que esta puede ser otro de los talones de Aquiles justamente de China para decir, bueno, está muy bien, tenemos un 5%, es verdad que estamos un poquito estancados y que nos es difícil la externalización de todos los costes que está sufriendo el gobierno? Porque recordemos que gran parte de todos esos avances los financia el gobierno de China. Es decir, todo lo que viene siendo I+D, que en empresas de Occidente cada empresa privada tiene que financiarse en su gran mayoría, y salvo algunas excepciones, por supuesto, pero al final el gobierno de China financia todo eso. Eso es deuda también. Y por tanto es una deuda que cae en saco roto a corto plazo. Como decíamos antes, grandes pensadores de medio y largo plazo. Sí, al final China es un comunismo, ¿no? Pseudocomunismo, y Estados Unidos y Europa es un pseudocapitalismo, aunque a veces es hipócrita porque funciona al revés, ¿no? Pero yo creo que el problema inmobiliario de China, ese gran problemón, Evergrande, ya nadie habla de Evergrande, ¿no? Se ha olvidado ya totalmente. Más o menos ya parece que está o que puede estar controlándolo. O sea, es verdad que ha tirado primero de manufactura, luego está empujando mucho el sector tecnológico para tratar de liderar eso. Todo ha dicho el gobierno americano, ha dicho José, está comprando casas, están construyendo suelo, aunque es verdad que la construcción de nueva vivienda se está reduciendo bastante también, ¿eh? No me acuerdo tanto ahora, pero claro, si tienen stock de vivienda que no venden, pues ¿para qué? Al final la oferta y demanda hasta en el comunismo más puro acaba funcionando. Y tiene problema de natalidad. Es verdad que fíjate con lo que fue China, ¿no? Con lo de no pagar por tener el segundo hijo, ¿no? Y ahora con el problema de natalidad y la inmigración tampoco parece que vaya a solucionar el problema. Entonces, bueno, sí, es un problema que tiene, obviamente, China, pero yo creo que yo veo a China ahora mismo controlándolo y en una buena situación, como ha dicho José, para invertir. De hecho, nosotros, como siempre recuerdas tú, ponemos el dinero detrás de nuestras ideas, ¿no? Te he dicho hoy ahora mismo, estamos en Alibaba, estamos también en el CABEP, que es el ETF tecnológico, vamos a comprar JD.com, Baidu no hemos comprado, pero la estamos siguiendo, una zona de acumulación que está haciendo desde el técnico, a mi forma de entender, interesante. Entonces yo creo que ahora mismo, como ha dicho Jorge, comprar en rebajas. Es verdad que es una cosa que cuando tú vas a una tienda y hay rebajas, te lanzas a comprarlas. Cuando es en bolsa y ha caído mucho la acción y son las rebajas, a todo el mundo le da miedo y la gente compra arriba, ¿no? Es una cosa curiosa de la mente humana a la hora de invertir.
Yo creo que estamos en buenas posiciones en China, en esas rebajas que digo yo, para en el medio largo, no tanto largo plazo, en el medio largo plazo, sí poder ver rendimientos interesantes. Pero bueno, ya veremos. Nos vamos a quedar un poco con esa reflexión de compren ustedes cuando está barato, igual que hacen cuando van a las rebajas, y vendan ustedes cuando está caro para ganarle esa diferencia de la compra a la venta. Me ha flipado que estéis aquí, una auténtica maravilla. Muchísimas gracias a los dos. Espero que me visitéis de nuevo. Hombre, seguramente, ¿eh? No estéis que pegar un telefonazo y ya está. Fenómeno. Muchísimas gracias a los dos, Álvaro y José.